Estamos con Luciano Saracino. Luciano, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Pero ¿cómo no voy a aceptar? El placer es todo mío. Además, se llaman No tengas miedo, vamos, ¿no? Está Aparte un buenísimo. poquito de experiencia tiene Luciano, ¿no? Exactamente. En tener miedo, toda. Pero en hacer radio, Exacta. Bueno, sí, me encanta venir. Gracias por invitar. Es un placer para mí estar acá. Escritor, guionista, hiciste radio, director también. Hago de todo un poco. La idea es no aburrirme, ¿no? O sea, estamos acá en la vida, vivamos. Estamos acá en la vida, usémosla lo máximo que se pueda. Entonces voy probando, viste el famoso tema del conflicto de la heladería, te piden dos gustos y tenés que elegir. Bueno, yo prefiero ir muchas veces a la heladería y Eso probar está muchos bueno. gustos de todo. Eso está bueno y a él seguramente le va a gustar. ¿A vos cuántas veces irías a la heladería por día? mucho. Más de una. ¿Una sola? Bueno, pero por día está bien. Porque hay que cuidar. Exacto. Está bien, muy bien, muy Está bien. bien. Aprendió Está la aprendiendo, lección. está aprendiendo. Bueno, Luciano, armamos unas preguntitas para charlar un poquito con vos, acá con la ayuda de Mati, que es un lector de Patitos en la Cabeza. Perfecto, perfecto. Y pregunten esto y lo que quieran, ¿eh? Dale que estamos acá, aprovechemos. Bueno, ¿cómo logras introducir los temas complejos como el olvido, los desaparecidos, o el capitalismo en tus libros para los niños, ¿no? Ya tengo Mira. patito en la cabeza. Ese libro, de hecho, es un libro que habla un poco de eso. Yo escribo. La pregunta es por qué uno escribe, ¿no? O sea, hay un montón de motivos por los cuales uno puede decidirse a escribir. Yo escribo para decir. Yo escribo porque me parece que hay un montón de cosas que hay que decirlas. Hay un montón de cosas que están para decirlas. Y yo elegí el público infantil, el público juvenil, los nenes y las nenas, para hablarles a ellos, ¿no? Hay una frase que yo siempre la escucho, ¿no? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué mundo? Y yo la doy vuelta a la pregunta, es ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro mundo, ¿no? Entonces me parece que hay todo un laburo, hay un laburo de militancia, hay un laburo del decir, hay un laburo del tener que ganarle al silencio, porque el silencio avanza. Si uno no dice estas cosas, si uno no habla de estas cosas, el silencio avanza. Entonces escribo libros para chicos, sí, pero no escribo libros para chicos sobre la ardillita que persigue. Está todo bien con esos libros, pero a mí me gusta que en los libros para chicos y chicas haya algo más ahí atrás. Entonces pienso, ¿no? ¿Qué voy a hablar hoy? ¿De qué voy a hablar hoy? ¿Qué voy a contar hoy? Y ahí hablo de eso, hablo del olvido, lo que decías vos, ¿no? La muerte, hablo del avance de ciertas mentalidades que pasan por encima de las demás. Y en ese sentido, bueno, sí, hay que hablar de la dictadura, porque se cumplen 40 años, bueno, hace 50, se habla de la dictadura. Hay que hablar sobre la muerte, se habla sobre la muerte, hay que aceptar un montón. Son cosas reales que pasan en la vida y que van a pasar y todos tenemos que estar ¿Por qué no? preparados. Lo que hay que hacer es justamente hablarle al niño y a la niña como el niño y la niña son, ¿no? Mirarlos a los ojos y hablarlos en el tono de ellos. No complejizarlo demasiado, no hablar en palabras raras, no. Entender. Me costó muchísimo, me costó décadas entender cómo es que hay que decir las cosas. ¿Tuviste que tener un hijo en el medio? Tuve una hija en el medio, Malena, que tiene ahora 14 años, milita en su centro de estudiantes, secretaria de Derechos Humanos del centro de estudiantes, un orgullo total, Malena. Y los últimos 10 años de mi vida escribo para Malena, escribo sobre Malena. Pero es mucho más fácil saber qué llegada debería tener, sobre todo cuando uno es papá, y lo hablo por experiencia, como que te cambia el chip y empezás a ver un montón de cosas de distinta manera. Pero por supuesto. Yo tengo una serie de historietas que se llama Watterson, que es la vinculación de una nena con su papá y el unicornio que vive con ellos. Hay un unicornio que está vivo, bueno, y va trabajando esa vinculación de un padre con su hija. Un padre que además está triste porque algo ha pasado y esa hija que tiene su unicornio como vínculo, y van medio como armando la vida. Y es para chicos y los chicos les encanta y es un hitazo absoluto y se quedan con el unicornio, ¿no? Y qué linda la vinculación de esa nena con ese unicornio, ese papá que pierde las medias. Hay siempre una media que le falta y que no le encuentra, especialmente la media naranja, que en algún momento la perdió y andás a saber por dónde anda. Y es una saga y no sabés cómo se enganchan los pibes con eso. Entonces, claro, que desde que soy papá apareció una nena y escribo
básicamente para esa nena y todo el alrededor. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de esas cosas? ¿No? ¿Cómo no vamos a hablar de el 3 de junio? ¿Cómo no hablamos del no nos maten? ¿Cómo hablamos de que estas cosas están pasando? Y Caperucita Roja sigue siendo vigente, ¿no? Hay lobos feroces en este bosque que siguen rodeando a Caperucitas Rojas. Entonces, bueno, acá estamos para contar también que esos lobos existen. Chesterton, que era un autor inglés maravilloso, tiene una frase que a mí me encanta que es: los cuentos de hadas son verdaderos no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos explican que a los dragones se los puede vencer. ¿No? No porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos explican que a los dragones se los puede vencer. Eso es escribir para chicos y chicas. Contarles que en el mundo hay monstruos, van a haber monstruos, un montón de monstruos, pero guarda, que también los podés vencer. Darles herramientas. Exactamente. Qué buen lugar donde apuntas. Sí, no es escribir por escribir. No, es excelente el lugar. Es escribir y acompañar. Vuelvo, ¿no? Estamos vivos. Claro, muy bien. Mati. Bueno, yo quería preguntar, ¿cómo se te ocurrió escribir Patitos en la cabeza? Mati, mira, vamos a mostrar Patitos. Patitos es una novela, es media de terror, Patitos en la cabeza. Sí. Es media de terror, pero también es media de ciencia ficción, es media de aliens, pero también es de zombies. ¿Cómo se me ocurrió, Mati? Estaba en una feria del libro de Buenos Aires, presentando, firmando ejemplares, ahí me invitan siempre y tengo que firmar. Y de golpe, Mati, empecé a ver un montón de nenes y nenas con patitos en la cabeza. Esas. Pero te juro, Mati, que de golpe fue nadie, un día al día siguiente 3, al otro día 5, al cuarto día de Feria del Libro cientos con patitos. O sea, un ejército. Un ejército de patitos, o mejor dicho, un ejército de niños y niñas gobernados por patitos. Te juro, Mati, estaba firmando libros y vi eso, lo vi en tiempo real, porque un día te dije, eran 3, al día siguiente eran 5, al último día de la feria eran todos los nenes y nenes con patitos. Ah, lo viste y vos dijiste, no sé. Dije exactamente eso que pasa en el libro. Y si los patitos que van al pelo en realidad son un transmisor de una inteligencia extraterrestre que le tira por ese pelo al cerebro una información, entonces convierte en zombies a toda la humanidad y toda la humanidad queda prendida a una moda que es la de los patitos, una moda bastante delirante por otro lado, excepto a un nene, Mati, que es Nico, que nunca cae en ninguna moda. Ese nene no tiene la responsabilidad de salvar al mundo. El problema, Mati, es que Nico es como vos, es como yo. Es un nene totalmente común y corriente que ahora tiene que salvar el mundo. No es Batman, no es Superman, no es el zorro, como decían recién. Es un nene normal. Es un nene normal. Que ni sabía. Que ni sabía. Entonces, ¿qué hace un nene normal? Aprovecha, se come los alfajores que no le dejan comerse porque se puede comer uno por Se día. pone a jugar con la Play 5 En y el se mo- le cae la coca encima. Y eso es terrible. Ese es el momento más crítico de la novela. Se Una pone tragedia. a jugar con la Play. Porque claro, dice, bueno, tengo que salvar el mundo. ¿Qué hago? Bueno, antes de salvar, me juego un mundial. Me juego un mundial a la Play y mientras juega se le cae la coca, bueno, un desastre. Pero Nico se enfrenta a eso que pasa. Entonces, ¿de qué trata Mati la historia? Es una historia cómica de aliens, zombies y lo que sea, pero que también estoy hablando de otra cosa atrás, ¿no? Hay algo que se multiplica cada vez más, que crece y bueno, nada, hay que enfrentarse a eso. Y un mensaje Hay un mensaje. que tenés que develar. ¿Vos lo develaste, Mati, el mensaje del libro? Mm. Vamos a volver a leerlo entonces. Pero tengo otra pregunta. Dale, Mati, pregúntame lo que quieras. A ver, segunda parte se te está ocurriendo un poco la trama. Mira, Mati, me pasó con este libro una cosa lindísima que fue, lo escribí rapidísimo. Este libro lo escribí en 3 días. O sea, se me ocurre esto que te digo en la Wow. feria del libro y tenía todo clarísimo, sabía lo que pasaba. De hecho, cuando no sabía qué iba a pasar, me puse a escribir esto de la Play porque yo era medio como el Nico de la novela. Lo presento Planeta, que es una editorial hiper grande en Argentina, la más grande. Me lo publican, me dicen que sí, uy, nos encantó. ¿Y qué pasa? Explotó el libro, le encantó a todo el mundo. Lo leía la correctora, me escribía, Lucho, lo que me estoy disfrutando. La diseñadora me escribía, los nenes me escriben, se agotó el libro en muy poquito tiempo. Entonces, claro, la semana pasada, ese que tenés es único prácticamente. La editorial me dice lo que me estás preguntando vos. ¿Y hacemos continuación de Nico? Sí, estaría. ¿Hacemos? Dale. Bueno, estamos trabajando en eso. Quizás ahora Nico tiene que salvar la independencia. Hay un conflicto ahí con que
el 9 de julio, vamos a ver, pero sí, me parece que Nico va a tener más aventuras. Aparte, no hay que olvidarse del final del libro. ¿En dónde? ¿Qué pasa? Que se ¿Lo ponía podemos un spoilear? tatuaje Lo quiero ver. Ah, claro, me de había olvidado. lagartija y se La lo empezaba a mover lagartija. por la mano. No. Ese me pareció. Ya spoileé mucho. No spoileaste, no spoileaste. ¿Por qué? Porque las historias de terror cuando yo era chico, siempre al final, Mati, mataban al monstruo, pero al final el monstruo movía un dedito, aparecía de vuelta, los critters aparecían ahí, el final eran cliffhanger, exactamente. Y esas películas, Mati, en donde el monstruo nunca terminaba de morirse del todo, a mí me encantaban. Decía, entonces viene una parte 2 de Critters, ¿no? Entonces viene una parte 2 de Freddy. Yo también me quedaba así. Entonces lo hice para eso, para engancharte a vos, Mati, y a los demás lectores. ¿Por qué? Porque no es un patito el libro, pero sí estaría bueno que se ponga tan de moda que los chicos quieran leer y leer y leer. Lo único que faltaría, te digo que Decime. tenga ese mismo cosito que los patitos y se pueda poner de cabeza el libro. Me encanta, estaría buenísimo que venga con un ganchito. Además, este libro está dibujado por Pablo Tambucio, Mati, que es un dibujante que es espectacular. Y ¿sabés qué? Además, este dibujante es mi amigo. Es mi amigo de hace 20 años y no sabes lo lindo que es trabajar con amigos. Porque dibuja muy bien. Dibuja muy bien. Y mira, tiene una cosa, este libro que dibujado por mi amigo Pablo Tambucio, que el personaje principal, que se llama Nico, usa unos suéteres y pulóveres siempre con una onda terrible. Siempre tiene coloridos o con personajes de Star Wars, tiene rulos. No sé en quién se inspiró. Sí, no sé. Me parece conocido. Iba a decir que esto. tenía un aire alien. Hay pero un no aire, sé, no hay tengo un ni aire. idea. Sí. Nunca he visto un personaje así. ¿Viste? A mí me gusta mucho Nico. Soy muy amigo de Nico. Bueno, es la magia de crear personajes, cosa que a usted le gusta también. Sí. Bueno, ¿qué elementos considerás que tienen que ser así indispensables cuando escribís un libro, una historieta? Así que logre asustar, incomodar realmente al lector. Esto de que hablabas recién. Me parece que lo fundamental, cuando yo me siento a escribir, me cuesta mucho escribir si no disfruto lo que escribo. Me cuesta muchísimo. A veces pasa que los editores... ¿Y prueba y errores? Prueba y error siempre, pero a veces me trabo. Si noto que me estoy esforzando mucho, no puedo seguir. Es como el problema matemático, ¿no? Llegaste hasta cierto punto y hay algo que te trabó. Yo sé los libros que funcionan, porque los escribo con placer, porque salen derecho, porque no encuentro esa duda de estaré haciendo las cosas bien. No, tan bien, porque es también porque los disfruto. Y ese pibe que fui yo, que era muy lector, también sabe qué libros le gustan. Entonces le escribo a ese pibe, tengo un puente muy directo con ese pibe, sé que le gustaba a ese pibe que fui yo, sé qué historietas leía, qué tipo de historietas leía, sé qué cosas, lo que hacíamos en el terror. Eso del terror a mí me encantaba, bueno, lo uso. Ese tipo de aventura me encantaba, bueno, la uso. El tema del lenguaje, cómo le escribo al nene. Había una autora, Mati, que a mí me encantaba cuando yo era chico, que se llamaba Elsa Bornemann, que tenía un libro que se llamaba Socorro. Terror, muy terror. Pero el modo de escribir de Bornemann era un modo que a mí me hacía sentir muy cercano a ella, porque me hablaba a mí, porque hablaba como hablaba yo. Entonces, eso me parece fundamental, hablar en el lenguaje que hablamos nosotros. Entonces, la historia, bueno, será mejor, será peor, tendrá mejores elementos, pero que sea sincera conmigo, que sea sincera con lo que quiero contar yo. Si tiene eso, después podrá irle mejor o no comercialmente, pero ya eso deja de importarme, no tengo injerencia en eso. Claro, y después de 100 libros más o menos que uno la va piloteando, digamos, ¿no? 124 libros, o sea que cuando voy a los colegios los chicos siempre preguntan, hay varias preguntas que se repiten, ¿qué te inspira? Es una, siempre, de hecho mi biografía literaria se va a llamar ¿qué te inspira? Porque nunca jamás no la respondí a esa pregunta y me encanta, porque siempre intento responderla diferente. Y otra es ¿cuántos libros tenés? Al principio decía, son un montón. Y después dije, no, pará. Los voy a contar. Claro, me están preguntando esto es importante. O sea, estoy yendo a la escuela para responder preguntas. Y me hago un Excel. Libro que publico, libro que anoto, 124 libros publicados en todo el mundo, en 13 idiomas hasta hoy. Entonces, mi hija siempre me carga. Ay, papá, no lava los platos porque tiene 124 libros publicados en 13 idiomas. Se convirtió en mofa. Pero bueno, son un montón, claro que son un montón. ¿Son todos buenos? No, obvio que no son todos buenos, pero son todos, la gran mayoría, sinceros. Con eso me alcanza. Impresionante. ¿Qué es lo más interesante de escribir para chicos y qué te genera eso? Lo más interesante son los chicos.
siempre, los chicos y las chicas, lo que les pasa a ellos, hablar con ellos, conversar con ellos, mirarlos a los ojos, o sea, ¿qué les pasó con el libro? A mí eso me parece de verdad mágico, ¿eh? Y es una decisión que uno toma. ¿Qué tipo de escritor quiero ser? ¿No? ¿Para quién canto yo entonces? Decía Charly García. ¿A quién le cuento las historias? Yo tengo un momento en donde vos tenés que decidir. Yo cuando escribo cine para adultos y de terror. Mis películas son de terror. También con un trasfondo. La última que escribí es sobre Malvinas y sobre la dictadura y los desaparecidos, y es tremendamente fuerte, y de terror, y es de monstruos. Em, y con los chicos es eso. Lo más importante son ellos. Ni siquiera es la firma del autor, ni siquiera es lo que estoy contando. Le hablo a ellos. Entonces, tengo que ser muy responsable a la hora de escribir para chicos. Es una pregunta que me parece muy difícil de responder. Porque te respondería desde mí y podríamos hablar de literatura. No, no, no. Lo más importante son los chicos. Entonces les escribo a ellos. No es fácil. No es fácil, ¿no? No, no. Bueno, ¿Qué Mati, le dirías a los chicos como yo sobre la lectura de cuentos? ¿Qué les diría? Vos sabés, Mati, que es todo un tema la lectura, ¿no? De que no, que me cuesta leer, que no. Hay un libro para todos, Mati. Hay un libro para todo el mundo. ¿A vos te gusta el fútbol? Hay libros de fútbol espectaculares. ¿A vos te gusta los platos voladores? Hay libros de platos voladores espectaculares, dinosaurios, amor, princesas. Hay libros para todos, Mati. Lo que tenemos que hacer es buscar. ¿Y sabés qué? No quedarnos con un libro que nos aburre leer. Si nos aburre, Mati, tenemos la posibilidad de cerrarlo y dejarlo y agarrar otro. Vamos a encontrar un libro que sea nuestro, que sea divertido y que nos apasione. Mi consejo es diviértanse leyendo. Diviértanse leyendo. ¿A vos te divirtió, Patitos? Entonces ganamos, Mati. Diviértanse leyendo. ¿Y sabes qué también, Mati? Me gustaría que se diviertan escribiendo. Que escriban para jugar. Que escriban como un juego. Está buenísimo jugar a la pelota, bailar, jugar a la play. Está espectacular. También está buenísimo hacer historietas. Dibujar historietas. ¿A vos te gusta? dibuja. Bueno. Dibuja, escribe, Y eso está buenísimo. No inventa tenemos... historias. No tengo nada en contra de las pantallas, pero de golpe, Mati, escribir una historieta, dibujar una historieta, estás con la hoja en blanco, un lápiz, estás el rato ese pensando con eso, igual que lo hacía tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, y está buenísimo eso, y está buenísimo. Ni siquiera los conozco. Por eso, pero haces algo similar que es dibujar y contar historias. Nos contamos historias desde siempre, Mati, desde que vivíamos no en departamentos, no en casa, vivíamos en cavernas y ya nos contábamos historias. Así que imagínate si nos gustan las historias a los humanos. Así que, ¿qué les diría? Que se diviertan, que está buenísimo leer, es divertidísimo leer. Y además hace muy bien, como la zanahoria, que te mejora la piel y la vista. Los libros también hacen bien, hacen muy bien. ¿A qué hacen bien? A imaginar, a tener respuestas para dar, a poder conversar con el otro, a tener cosas que decir cuando tenemos cosas que discutir con alguien. Nos ayuda a imaginar. Así como vamos al gimnasio para tener músculos, leemos libros para tener imaginación, que también es un tipo de músculo. Mientras más lees, conversás, charlás, mirás películas, lees poesía, lo que sea, tenés la imaginación mucho más fuerte. Ejercitas la mente. Exactamente. Él relata y tiene una imaginación tremenda y le falta dar el pasito de empezar a plasmar en lo que relata y en dejarlo aceptado. Hay que escribirlo. Hay que Pero escribir. ha hecho un Sí, cuaderno sí, hace que relatos. que nos agarró Sí, sí. una resma Ujú. de hojas, Sí, las dobló. claro, espectacular. Hizo el libro. Espectacular. Hizo el libro. Hizo un libro con todo, una resma encanta. de hojas. Así se empieza. Así empecé yo. Así que, Y Mati, escribe, dibuja. ¿quién Vos te dice? mencionaste Socorro. ¿Cuál puede ser tu libro que vos dijiste cuando eras chico? Dijiste, por acá voy a ir, me gusta el terror. ¿O cuál fue lo que te alineó y que vos encontraste ese libro que dijiste, voy a ir por acá? Vos sabés que es hermosa la pregunta y hay todo un concepto alrededor de eso que se llama recorrido lector, ¿no? No es un libro, es un recorrido que vos Sí, tenés sí. como lector. Lo mismo que pasa cuando, viste, sos sommelier, o sea, hay un camino que te va volviendo experto en algo, en lo que sea, ¿no? ¿Cuáles fueron las películas que, ¿no? ¿Cuál es tu recorrido como espectador? Yo me acuerdo patente, a ver, los cuentos que me leía mi mamá, o sea, todo eso me lo acuerdo perfecto, pero me acuerdo más que nada del tono de voz de ella. Leerle a alguien es un acto de amor, ¿no? Estás teniendo una vinculación de amor con alguien cuando le lees a alguien, en cualquier momento de la vida. Me acuerdo más que del cuento de mi mamá contándome el cuento. Pero
En primer grado, 6 años, en el colegio, Juan José Millán, guardapolvo blanco, me encontré con la colección Robin Hood, la amarilla, tapita dura, Sí. y me leí El Mago de Oz. Yo te juro que en ese momento me consideré un capo. Me consideré diferente a todos los demás porque yo había leído un libro largo, yo había leído un libro con pocos dibujos y además era un libro que estaba espectacular, ¿no? Una piba que se la llevaba un tornado de Kansas a ese reino de Oz donde había un montón de personajes extrañísimos. Yo ahí me volví lector. Ahí me di cuenta que había algo en ese acto, que era leer, que a mí me volvía loco, que a mí me gustaba. Como me gustaba jugar a la pelota, como me gustaba andar en bicicleta, reventarme las rodillas y tener siempre cascaritas, todo eso también me encantaba. Me encantaba Romina en tercer grado de mi colegio primario, todo eso también. Ahora, leer era, casi te diría, mi patio privado, mi espacio, mi backyard, ¿no? El espacio de atrás en donde iba yo solo a encontrarme conmigo. Entonces sí fue El Mago de Oz, después apareció Gulliver, Alicia, todo ese tipo de literatura fantástica en mi primario. Me encantaba, Peter Pan, Pinocho. Y después encontré a los 12 años un librero, yo iba comprando novelas policiales para jóvenes, los Hardy Boys y cuestiones, y un día me dice, te compras un libro por semana. Yo ahorraba mi plata de los alfajores de toda la semana y el viernes me iba a comprar a mi librería del barrio un libro. Y un día el librero me dijo, no te lleves más estos de los Hardy Boys, que eran unas medias tipo Scooby-Doo, unos policiales. Y me acuerdo que me dio Misery de Stephen King a los 12 años. Y me dijo, llévalo. Si no es para vos, tráemelo de vuelta que te llevas El Hombre Mono de los Hardy Boys, La Venganza del Hombre Mono. Me lo acuerdo perfecto, porque fue el libro que no compré. Y me leí, me llevé Misery a los 12, y ahí sí, no Y- hubo regreso. Y ahora entendí lo del terror y todo eso. Exactamente, exactamente. El otro día en Calle Corrientes, revisando librerías de viejos, porque tenemos ese tipo también de vicios, me encontré con los Hardy Boys, El Regreso del Hombre Mono, y lo iba a comprar y dije, no, este es el libro que yo no tenía que comprar, entonces tengo que seguir no comprándolo, quedó ahí. Pero bueno, son esos, es Stephen King, Bradbury, Isaac Asimov, es ya en mi secundario, cuando me volví experto lector, pero previo a eso, Poe, por supuesto, Lovecraft, historietas, Batman, El Corto Maltés, La Mujer Maravilla, La Liga de la Justicia, leía escondidas, no me dejaban leer en casa La Mujer Maravilla y Superman porque tenían la bandera norteamericana en sus trajes. Entonces yo las metía en casa abajo de las remeras y las leía escondidas. Era tremendo. Bueno, a los 48 años me convertí en el escritor de Batman. El único escritor de Batman argentino en la historia de Batman fui yo, porque las leía escondidas. Y eso también estuvo muy bueno. Impresionante. Yo iba a preguntar de dónde nace la motivación, creo que lo acaba de decir todo. ¿Querés contarnos en qué estás trabajando ahora? Es la pregunta más difícil del mundo porque yo laburo de explosiones. Estoy siempre en un montón de cosas a la vez. Y cuando me las dicen empiezo como a pisar barro, porque digo, a ver, me voy a olvidar de todo, voy a decir cosas que no puedo decir y las digo igual. Entonces, estoy con Patitos, que no va a ser Patitos 2 porque es otro. Vamos a cambiar un nombre. Exactamente, se va a llamar Cero en Historia, la colección, y va a recorrer la historia, Nico. Tal vez se llama lagartijas en la mano. Lagartijas en la mano, puede ser porque termina con unas lagartijas. Me gusta, retomar eso. Mira, me había olvidado de esas lagartijas, así que lo voy a retomar. Así que estoy con eso. Hoy tuve una reunión con Felipe Piña, vamos a hacer un libro con Piña, del que no te puedo decir de qué, es una historieta con Felipe para grandes, que no te puedo contar. No, pero, seguramente. pero Igual bueno, podemos tener idea de dónde viene. porque sí, porque sí. Voy con eso, terminé hoy de escribir una película de terror para adultos que se llama Sola. Es un nombre ¿Dirigís tus que... propias películas? No, ¿Tus no, propios no, no. guiones? Escribo los guiones y me meto mucho Ah. en las pelis. Todavía no me animo a dar ese paso, pero ya lo voy a dar porque estamos vivos. Así que no, terminé de escribir una película, Sola, fantasma, un hombre que de golpe empieza a ver un fantasma en el rincón de su habitación. Listo, y ahí empieza a pasar un montón de cosas. Y después historietas, quiero escribir historietas, me encanta escribir historietas. Ese así que- desarrollo te gusta. Exactamente, estoy en eso y no voy a dejar de hacer eso. Este fin de semana, lo que te digo, viajo a Rosario porque escribí Batman, entonces escribir Batman fue muchísimo y estoy yendo a dar una conferencia sobre el primer latinoamericano que se mete a escribir guiones para Batman. Hay un montón de dibujantes que lo hicieron, pero nadie había escrito todavía desde acá ese personaje, entonces lo traje a Batman acá. Te lo prestaron. Me lo prestaron un rato ¿Y tenés hice- que devolverlo también? ese sí lo tuve que devolver porque DC Comics no es tan buena como los del Zorro, que también escribí el Zorro. Fue una cosa lindísima, fue una cosa lindísima. Me empezó a pasar que escribí personajes que yo amaba de chico. Escribí historias sobre Dago, historias sobre Batman, historias sobre el Zorro. Digamos que
iba alguna demandita, ¿no? Exactamente, había una demanda y la fui respondiendo y me encantó, y me encantó. Fui cumpliendo sueños, Mati. Yo nunca lo vi a Maradona. Maradona era mi ídolo cuando yo era chico. No lo vi a Maradona, no jugué nunca al fútbol con él. A mí me hubiese encantado jugar al fútbol con Maradona, pero A mí con Messi. con Messi, exactamente, tal cual. Pero no pude. ¿Por qué? Porque a veces no podés. Pero jugué con Batman. Jugué con el Zorro, jugué con Dago, jugué con Patorucito. Hice un montón de cosas con un montón de amigos míos de hace un montón de tiempo. ¿Y cómo Y lo aparte en tu secaste, terreno. el dibujo? En mi terreno, exactamente. ¿Cómo, Mati? Nada. Perdón. ¿Querés preguntarle vos la última, Mati? Sí. Sé que vas a charlas escolares, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sentís al estar mano a mano con los chicos? Buenísima pregunta, Mati. Buenísima. Es lo más lindo de todo mi trabajo. Mi trabajo tiene un montón de cosas que no son escribir. Yo escribo en mi estudio, ¿no? Solo, escribo sin música. Me paso todo el día encerrado escribiendo. Esa es la parte de escritura del escritor. Ahora, después hay un montón de cosas que tienen que ver con esto, por ejemplo. También es mi trabajo de escritor. Estoy charlando con ustedes en una radio. Viajar, dar charlas, recibir premios. Voy, recibo, doy un discurso. Viajo por el mundo. Yo tengo libros publicados en todo el mundo, con lo cual di charlas hasta en Taiwán. Taiwán es el lugar más lejos que puedes irte antes de empezar a volver de Argentina. Vos como la tierra es redonda, llegás a Taiwán y empezás a volver si te alejas un poco más. Con lo cual me recorrí todo el mundo con los libros. Pero, Mati, O sea, fuiste a todos los países. a un montón. A todos los continentes sí, y a países un montonazo. Todos los años, casi te diría que me dedico la mitad del año a viajar y la mitad del año a escribir. Pero ir a colegios, Mati, es lo que más me gusta de todo. A mí me invitan a un colegio y yo voy. Yo voy. ¿Por qué? Porque es esto que te contaba. Es ir a ver qué les pasó a ustedes con el libro. Yo parece que estoy hablando, pero en realidad estoy viendo qué onda. Estoy viendo qué les pasó a ustedes. Les pregunto. Viste que yo un poco les preguntaba a ustedes. A ver, ¿están así? ¿Te acordás? Así, así o así. Estamos así. Bueno, el libro, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué personaje? Yo empiezo a preguntar. Esa parte, Mati, a mí me encanta. Los empiezo a ver. Tengo en mi casa una especie, un cofre entero con los dibujos que me dan los chicos en las escuelas. Eso es amor puro. Entonces, ¿cómo no voy a ir si yo escribo para eso? Yo no escribo para mí, Mati, yo escribo para ustedes. Entonces, si me invitan, voy. Como un amigo me invita a comer un asado a su casa, bueno, si me invitan a una fiesta, cuenten con mi corazón, decía Violeta Parra, bueno, si me invitan a una escuela, cuenten que seguro que voy. Qué interesante, qué lindo. Y te debe llenar el alma. Sí, no sabes. Cansa muchísimo, estoy cada día, por supuesto, cada año tengo un año más, como todo el mundo, pero no sabes cómo te llena el alma, no sabes, la alegría que te da. Los chicos lo que tienen es que te absorben, ¿no? O sea, vos vas y te vas con un poco menos, pero después cuando recuperás, che, esto me pasó, esto estuvo Te buenísimo. absorben, pero también te dan Te da- energía. oh, Cargaste de las mejores sí, energías. las mejores. Seguro. Redes sociales tenemos? Tenemos Saracino, arroba saracino.luciano. Me buscan ahí y ahí seguimos conversando. Yo soy bastante activo y eso, respondo, converso, hago historia, estoy todo el día ahí también dando vueltas. Bueno, tenemos un chiquitito de tiempo, pero me parece que Matías le quería hacer una pregunta. ¿No? No, yo quería decir algo. Dale. Bueno, decile al micrófono. Vos no escribís para vos, escribís para los lectores que están leyendo ese libro. Exactamente. Nunca mejor dicho, Mati. Y eso lo tengo en cuenta todo el tiempo. Lo tengo, viste que yo te dije que yo hago así cuando escribo, porque yo escribo y de acá me salen las palabras. De las yemas de mis dedos, que yo siempre digo es la última frontera de mi cuerpo, yo saco lo que cuento. Cuando hago eso, que es contar una historia, no me la cuento a mí no me importa contar mis historias. Yo ya me las conozco la historia. Se las cuento a alguien. Y cuando se las cuento a alguien, eso se vuelve mucho más grande. ¿Sabés qué me pasa, Mati? Una cosa rarísima. Cuando escribo, por ejemplo, un libro medio de risa, como Patitos, me río. Y digo, ¿por qué me estoy riendo? Me cuento cuentos que yo no me sabía. Entonces aparece el chiste en el momento en el que lo estoy escribiendo. Es raro o me da miedo. Esta escena me dio un poquito de miedo. ¿Por qué me da miedo? Si yo soy el que lo está escribiendo. Bueno, porque algo pasa en eso, Mati. Yo creo que sí hay algo de magia. Creo que sí hay algo inexplicable en eso. Estoy contando una historia que no existía y ahora existe porque la cuento. Pero sí,
se la cuento a los nenes y a las nenas. El otro día me subí a un colectivo y había una nena leyendo un libro mío. Y bueno, yo siempre que subo un subte o cualquier lado me fijo a ver quiénes leen libros y quiénes están con el celu. Y los que leen libros me fijo a ver qué está leyendo, a ver qué anda leyendo la gente. Y la nena ni se dio cuenta que estaba... Pará, porque esto fue buenísimo. La veo, Watterson. La nena ahí está absorta, una historieta. Pongo la sube y me voy al lado de ella, ¿no? Y me fijo qué parte estaba leyendo de Watterson. Y era justo una página en donde hay un chiste, donde pasa algo que es medio para reírse. Y esperé. La nena se ríe. Y cuando la nena se ríe, Mati, seguí, me senté atrás que había un asiento. Nunca supo que viajó durante un minutito con el escritor del libro que estaba leyendo. Entonces, Y nunca supo lo feliz que te hizo. y para toda la vida. Entonces decime si eso no es felicidad. Para eso lo hago. Lo hago para eso. Tal cual. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por haber venido. Un La verdad placer que una nota maravillosa. Me ¿La pasaron encanta- bien? Sí. Yo la ¿Vos pasé la genial. pasaste bien? Sí. Y vos, Mati, lo que más me importa. ¿Vos, Mati, la pasaste bien? Sí. Bueno, entonces espectacular. Ganamos por goleada. Haciendo patitas en la cabeza. Bueno, ya nos despedimos. ¿Nos despedimos? ¿Nos despedimos o tenemos un ratito más? Como usted diga. Usted es la jefa, es la Usted dueña, es hace el- todo. los números. Yo diría que vamos a hacer un corte y volvemos y nos despedimos. Bueno, dale. Así le sacamos una foto con Luciano. Sí. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say, oh, when will I know that I really can go to the well once more? Time to decide on when it's killing me. When will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh, come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, privately divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, and it's so white as snow, running through the field where all my tracks will be concealed, and there's nowhere to go. Oh! Qué pedazo de tema, por Dios, sonando de fondo los Red Hot Chili Peppers, mamita. Che, qué linda nota, ¿eh? Impresionante la nota. Quedé encantada. Y Nos Mati, queda- muy bien. Sí. Quiero felicitar en vivo y en público a Matías. Muy bien, Matías. Y ahora cuando lo pasemos en la after no sabe lo que va a hacer. Mamita. Arrasamos con todo. Bueno, ahora sí vamos a despedirnos. Yo la pasé muy bien. ¿Ustedes? Excelente. Muy bien. Excelente. ¿Gorria? Yo, perfecto, recién, bueno, Está enloquecido, Gorria. y porque Tiene preguntas, Yo me hubiese Sí, lo gustado vi. participar. Lo vamos a Yo- volver a invitar. No quise intervenir, yo soy un gran fanático de Batman. De hecho, recién les contaba que es la primera vez que un escritor ubica a Batman en la ciudad de Buenos Aires. Y el guión en el que estuvo trabajando es Batman, Un Mundo. Y justamente la tapa es él sobre la cúpula del Congreso de la Nación. Toma mate. Bueno,
Si lo hubiese traído, se lo hacía firmar, pero me lo olvidé. No importa, ya no va a faltar otra Lo vamos a oportunidad. volver a invitar porque tenemos mucho para charlar. Bueno, con 20 la horas familia. 59 minutos. Bueno, Se nos va el programa. Se nos ya va el programa. Próximamente viene la columna del señor. No sé si una columna, va a ser una especie de aprendiendo con Matías. Estamos organizando. Hay lo que del chequear mundial. el nombre, ¿no? Hay que terminar de articularlo. Estamos viendo eso. Lo definimos esta Estamos, semana. ¿Le parece? bueno, chicos, vamos Despídase que la hora. Despídase vamos que la hora. a despedirnos. Nos encontramos el próximo martes a las 20 horas. ¿En dónde? No No tengas tengas miedo. miedo.